Ok, ya entramos en vivo. Todo listo. Muy bien. Vamos a acomodar esto un poco más hacia arriba. Ok. Que la paz del Señor sea sobre tu vida. Gracias damos por una semana más que podemos terminar. Semana muy interesante. Semana que, gracias a Dios, a su misericordia nos pudo dar la gracia para terminar. Son semanas de mucha intensidad, de mucha oración, de mucho rogar por el pueblo de Dios a nivel mundial. Pero este mensaje quiero quiero orar para comenzar este mensaje. Es un mensaje que a lo mejor va a contestar algunas dudas, a lo mejor te confirma muchas cosas que en tu interior, cuando estamos orando o estamos leyendo su palabra, eh, pues son cosas que no a la primera se nos explican, pero el Señor ha puesto en el corazón de este siervo inútil compartir una palabra para ti, igual para los que a través del internet nos están viendo. Obviamente estamos grabando completamente en vivo desde la ciudad de León, Guanajuato, y sin más ni más, comencemos nuestro servicio con una oración. Si ahí que estás, inclinas conmigo tu cabeza, vamos a dar gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Señor, en esta noche, Padre, te damos gracias, mi Señor. Sábado precioso, mi Señor, que tú nos has dado, Padre. Te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, porque tú eres el que nos ha traído, mi Señor, hasta aquí. Señor, te damos gracias, Padre, y te damos la gloria, porque tú, mi Señor, eres digno de ser alabado, eres digno de ser exaltado, Padre. De alabarte, Señor, con nuestra vida, Padre, y cantar salmos a tu nombre, Señor. Padre, hoy nos sentamos a tu mesa. Nos sentamos, Padre, a degustar tu palabra, oh Dios. Nos sentamos, Todopoderoso, precioso Dios, Padre, para ver tu escritura, mi Señor, y escudriñar tu palabra, Señor. Escudriñar, mi Señor y Padre, una vez más, tu preciosa escritura, mi Señor, la cual, Padre, como dice el apóstol Pedro, los santos hombres de Dios inscribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, mi Señor, acerca de cosas que habían, Padre, por venir, mi Señor. Pero también, Señor, en esta noche, mi Señor, tu palabra dice que toda la escritura, mi Señor, es buena, por Dios es útil para redarguir, para instruir, mi Señor, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, mi Señor, sean enteros, preparados, Padre, para toda buena obra, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, mi Señor. Te damos toda la gloria, todo el honor. Recíbelo, Señor. Padre, desde ahorita, mi Señor, en esta hora. Recíbelo, Señor. Recibe, Padre, esta gloria que solamente te pertenece a ti, Padre. Te damos toda honra y todo honor, Señor. Glorifícate, Padre, por medio de este mensaje. Que sea tu palabra, Señor, no sea palabra de hombre, mi Señor. Sea tu palabra, tu espíritu, Señor y Padre, hablando a través de este siervo inútil, Padre. Y te agradecemos, mi Señor, por este tiempo y por todos los favores recibidos hasta el día de hoy, Señor. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bien, el tema de hoy: revestidos para salvación. En otro post había puesto revestidos para las bodas. Obviamente es el mismo tema, pero vamos a ponerle revestidos para salvación. Quiero comenzar leyendo una pequeña escritura en el libro de Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14.
Si tienes ahí tu escritura, puedes acompañarme, yo aquí la tengo lista. Vamos a leer dos versiones, Reina Valera 60 y traducción al lenguaje actual. Y lo hacemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Mateo 22, del 1 al 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Comenzamos leyendo una verdad que se gesta dentro del pueblo de Dios, no solamente en el tiempo actual, sino también muchos años atrás, en los 2000 años de la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Esta ha sido una constante en el reino de Dios. Quiero comenzar leyendo otra vez la traducción al lenguaje actual, que nos da todavía un poquito de más luz en cuanto a algunas palabras, y vamos a leerlo otra vez. Dice, una vez más, versículo 1, capítulo 22, una vez más Jesús les puso un ejemplo a los sacerdotes, a los líderes judíos y a los fariseos. En el reino de Dios pasa lo mismo cuando un rey hizo una fiesta para celebrar la boda de su hijo. El rey envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados a la fiesta, pero los invitados no quisieron venir. Entonces el rey envió otros sirvientes con este mensaje, la comida ya está lista, he mandado preparar la carne de mis mejores terneros, vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso y cada uno se fue a otras cosas. Uno fue a ver sus terrenos, otro fue a atender su negocio, y los otros agarraron a los sirvientes del rey y los mataron a golpes. El rey se enojó mucho y envió a sus soldados para que mataran a esos invitados y quemaran la ciudad donde vivían. Luego el rey dijo a sus sirvientes, la fiesta de bodas está lista, y aquellos invitados no merecían venir. Vayan por las calles e inviten a todos los que se encuentren para que vengan a la fiesta de bodas. Los sirvientes fueron a las calles de la ciudad e invitaron a muchas personas, unas malas y otras buenas, y así el salón de la fiesta se llenó de invitados. Cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados, vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta, y le dijo, oye tú, ¿cómo hiciste para entrar si no estás vestido para la fiesta? Pero él no contestó nada. Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad. Allí la gente llora y rechina de terror los dientes. Esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. El pasaje pudiera ser
un tanto duro en el sentido de poner en un contexto a mucha gente del pueblo de Dios que no está preparado para estas bodas. Y ese creo es la necesidad de este mensaje. ¿Qué tanto estamos tú y yo vestidos para la boda? El verso que quiero resaltar de todo lo que hemos leído es el versículo 11, y dice así, leo Reina Valera: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Cuando preparaba yo este mensaje, en colaboración junto con varios pasajes que el Señor me había dado, y ahorita los vamos a leer a continuación, Dios hablaba a mi espíritu y había como que comenzaban a hacer una idea de qué tan preparados estamos para las bodas, qué tan listos estamos nosotros para ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta principal que hacemos en este estudio es: ¿se siente descobijado usted en algún sentido de su vida? ¿No ha encontrado su propósito espiritual o no le han preparado para ello? Si es así, alguna vez habiendo pecado usted se aparta de la iglesia, ¿no sabe cómo regresar a ella? La finalidad de este estudio es hacerlo consciente de que todos tenemos un propósito divino. Algunos no lo tenemos claro, otros por medio del fuego amigo de otros predicadores se ha distorsionado algunos puntos con respecto a tener dones y ministerios, diciendo que es algo que cómo se puede ejercer sin ser preparado para ello. Para un recién convertido este aspecto es vital para comprender quién es usted, qué Dios ha hecho por usted, y al entender el mensaje del Evangelio, su vida espiritual jamás será la misma. Ok, prepararnos para las bodas. Y una cosa, cuando tú y yo somos llamados al Evangelio de Jesucristo, una cosa pasa: somos revestidos. El Padre nos da vestiduras, nos da la posibilidad de ser vestidos de Él. ¿Cómo vestidos? ¿Que la ropa que traemos no es suficiente para vestirnos y que no se vea, pues obviamente, nuestra desnudez? De eso ahorita hablaremos en un momento. Quiero antes invitarle a abrir la escritura en Isaías capítulo 61, versículo 10. Y cuando preparaba este estudio, el Señor por aquí comenzó a mostrarme por dónde íbamos a ir. Isaías capítulo 61 es uno de los versículos donde nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, entró a una sinagoga y se le leyó y se le dio el libro del profeta Isaías. La Biblia registra que cuando nuestro Señor Jesús, leyó estos pasajes en la sinagoga, le fue dado el libro del profeta Isaías. Y nuestro Señor, encontrando el pasaje, como lo estamos haciendo ahorita nosotros, leyó los primeros 1, 2 y 3. Y voy a dar lectura brevemente a esos 3 pasajes. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Estos 3 poderosos versículos los leyó el Señor estando sobre la tierra en una sinagoga en Israel. Pero vamos más abajo, vamos al versículo 10.
¿Qué dice el versículo 10? Y dice así. En gran manera, dice así, Isaías 61:10, dice así. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Punto número 1. Vestiduras de salvación, manto de justicia. Dos cosas importantes para un creyente. Número 1. Cristo lo salvó de la muerte eterna y de la ira de Dios. 2. Cristo lo ha hecho a usted justo. Nuestra vida como creyentes, cuando Jesús nos mostró que era necesario nacer de nuevo y se dijo sí, Dios inmediatamente le dio a usted la certeza de ser salvo y de ser justo. La mirada carnal, aquella que en nuestra realidad, cuando nos vemos al espejo decimos, ese no soy yo, ¿cómo puede ser alguien tan malo llamado a ser salvo y justo? Recordemos que es decisión de Dios el que nos llama hijos de Dios, según Juan 1, versículo 12, más a todos los que le creyeron, más a todos los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hijos de Dios. Estos no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Eso es lo que dice la Escritura en Juan 1:12. El gozo de la salvación es la alegría de ver que en el plano espiritual uno ha pasado de muerte a vida, pero también el hecho de que Dios nos llama a una posición de hijo. Esto es algo que tiene características profundas acerca del llamado, el tipo de misión que como creyentes realizaremos para el reino de Dios en esta tierra, y la diferencia entre unción y manto. Diferencia entre unción y manto. En la jerga cristiana se ha usado mucho el término ser ungido cuando se tiene algún talento, algún don dado por Dios, que se usa para presumir ante los hombres sobre la capacidad que la persona tiene. Una cosa que hay que poner en claro es la siguiente: todos somos dentro del reino de Dios, somos llamados hijos e hijas de Dios, pero propósitos distintos y dones distintos y mantos distintos tenemos en la esfera espiritual. Con el paso de los años me han dado la pauta para entender que esta realidad espiritual, y obviamente le traslado a usted que entender esta realidad espiritual es diferente para cada creyente. Todos somos revestidos, pero cada vestidura es diferente, pues todos tenemos una estatura en Cristo. Algunos por la experiencia dentro del reino de Dios, otros no tanto por el conocimiento, sino por lo que personas en el reino de Dios nos imparten para realizar determinados trabajos que Dios considera críticos para sus hijos. La pregunta que Jesús hace en Mateo 22, 11 y 12 es muy crítica. ¿Puede un hombre estar no preparado para la boda? El punto central de la pregunta hecha por Jesús aquí sonaría como: ¿cómo no vistes traje de boda? Y esto es algo muy profundo que como creyentes de los últimos tiempos tenemos que tener en cuenta. El estar revestido es vital para que nuestro encuentro con Jesús no nos sorprenda con que no estamos preparados. Esto es algo muy tremendo que el Señor Jesucristo nos pregunta a ti y a mí el día de hoy. ¿Cómo no vestimos de boda? ¿Puede un hombre estar no preparado para la boda? Vamos a descubrirlo. Primero que nada, vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 10. Aquí, el Señor Jesucristo nos muestra algunos secretos. Quiero compartir contigo el día de hoy. Mientras buscamos aquí está. Efesios capítulo 4, versículo 10 dice así. Nada más. Versículo 10.
Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén, gloria a Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los creyentes a nivel mundial, todos estamos llamados a hacer esta estatura del varón perfecto. Todos. Si tú eres nuevo en el Evangelio o tienes mucho tiempo, tú y yo tenemos una estatura en Cristo y vamos tras esa estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor. Efesios 4, 22 al 24 también nos da otra pauta y quiero leértela ahorita. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Estos dos pasajes encierran una poderosa verdad que como creyentes debemos saber. La imagen de Dios en Adán era el de un ser espiritual, revestido desde el principio del mundo, pero que en la caída por la desobediencia, el hombre perdió vestiduras espirituales con las cuales la confianza en la presencia de Dios, Adán podía hablar con él, con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús, y no se avergonzaba. Pablo, diciéndonos Cristo con su sacrificio, nos recuerda que el creyente viene a ser como un nuevo Adán, la imagen del Hijo de Dios en nosotros. Esto pone de relieve la importante y poderosa faceta del ser revestidos con el nuevo hombre, el de Cristo, y sus planes y propósitos de Dios para cada persona que le conoce en este planeta. Planes que solo Dios sabe de qué manera ejecutará y bajo qué condiciones nos hará saber tales cosas. Efesios capítulo 4, versículo 10 dice: el sacrificio de Cristo da a la iglesia ministerios para un orden, planes específicos de realización y edificación para la iglesia, y también la necesidad de que la vestidura espiritual sea renovada primero en nuestra mente y vestirnos con la santidad y la verdad. Gerson, ¿la santidad y la verdad hacen una vestidura en nosotros? Sí, una vestidura espiritual. ¿Cómo podemos saber si estamos revestidos de esa vestidura espiritual? Por medio de un sueño, por medio de una revelación, por medio de una palabra profética. Le contaré un testimonio breve. Hace algunos años yo había soñado con el arrebatamiento. En este sueño había hombres, había mujeres, había viejos, había ancianos, había jóvenes, hombres como de mi edad, de una mediana edad, casi entre los 30 y los 40. Pero qué curioso, todos vestían de blanco. La vestidura llegaba hasta aquí exactamente. Cinturón de oro, guaraches de oro. Guaraches como normal, como si los vistiera un campesino cualquiera. La vestidura llegaba exactamente hasta aquí. Era como una túnica coro, a la perfección, blanca, más resplandeciente que el sol. Jamás he visto otro blanco igual. Y a lo lejos, el trono de Dios, grande, sublime. Y yo tenía abajo de mí la ciudad de León, Guanajuato. Era el arrebatamiento, el Señor había venido por nosotros. Hace muchos años que soñé esto, y lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Con qué objeto usted y yo somos revestidos de la presencia de Dios? Dios nos ha dado vestidura de salvación, nos ha dado vestidura de justicia, de santidad y de verdad. Estos planes que Dios nos da
son para un propósito: edificar a otros, ir por otros, acercarlos a Dios. Porque los tiempos se acortan. Los tiempos están muy próximos a tener algo muy fuerte que en la humanidad puede pasar. Continuando con el estudio, dice así: más adelante hablaremos sobre el tener la unción o tener un manto que nos revista para hacer tal o cual acción, en el sentido de desempeñar algo para el reino de Dios. La relación de renovarnos en el espíritu de nuestra mente tiene que ver con algo que pasó en el Génesis, y que cuando Dios dice en el verso 23, renuévense y vístanse del nuevo hombre, es algo que pasó con Adán desde el principio, y hoy vamos a tocar este punto. Efesios 4:10. ¿Llenar a quién? A los creyentes, por supuesto. ¿Cómo se relaciona la palabra manto con estos versículos de Efesios al referirse ser revestidos? Bueno, en Efesios capítulo 4, versículo 12, hay una palabra clave en el griego llamado eis, que es una preposición, esto es, tiene que ver con la palabra obra. Y en esta palabra obra, eis en griego significa punto alcanzado o al que se ha entrado en un propósito, alcanzar. Efesios se diría así, haciendo el ajuste alineado del mobiliario interno, pensamientos de los santos para la obra del ministerio o servicio. Se lee otra vez: hacia el ajuste alineado del mobiliario interno, pensamientos de los santos para la obra del ministerio o servicio. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dios preparando, además de vestiduras de salvación y de justicia, mantos para denostar que en el futuro algunos de la iglesia serán o somos llamados por Dios a estos 5 ministerios. Una traducción rápida nos dará una idea muy clara de lo que en sí un título de hombres que suena rimbombante podría hacer que se inflara como un pavo real, pero no todo lo contrario, siempre en una humildad. Apóstol, igual a emisario, embajador, alguien para indagar lo que se desea saber, para comunicar a alguien o algo, o para concertarse en secreto con tercera o terceras personas. Esto es lo que significa apóstol. Vámonos con profeta, dice así: vocero, persona que habla en nombre de otra. ¿De quién? De Dios en este caso. Es aquella persona que anuncia el mensaje de Dios para que la congregación o el grupo de creyentes, que puede ser en las casas o en una iglesia, tengan una dirección clara del Espíritu Santo para estos últimos días. Evangelista, proclamador del buen mensaje, predicador del mensaje de buenas nuevas o misionero. Interesante punto. Pastor, en griego poimen, según la Real Academia Española, tiene la responsabilidad de alimentar y proteger a un rebaño. En este caso, fieles o congregantes. Aquellos personitas que se encuentran dentro de la iglesia o que van caminando en el camino de Dios. Maestro, instructor, según la Real Academia Española, persona que enseña una ciencia, arte u oficio. Estos 5 ministerios son los que Jesús preparó desde adentro con una vestidura para ser determinados, un manto que lo que espiritualmente delante de Dios reconocerá para prepararlos, capacitarlos y cuando llegue el momento sean llamados por Dios para ejercer lo que en el secreto de Dios, desde la fundación del mundo, Dios tenía preparado. Este propósito celestial es algo que no tiene una explicación en el sentido humano de decir, ¿soy yo eso? Dios contesta, sí, eres eso. Le animo a prepararse para llevar a buen puerto cristianos listos para ejercer labores de reino. Ya desde la antigüedad Dios había habilitado a Israel de sacerdotes que tenían una línea sanguínea, ejemplo Aarón y sus hijos, para ser sacerdotes de la tribu de Leví. En el tiempo de la iglesia, ahora todos somos sacerdotes bajo el sacerdocio no arónico, sino de Melquisedec. O sea, todos somos embajadores de un nuevo pacto y predicadores y de las buenas nuevas. Si bien no todos son evangelistas o apóstoles, según las aptitudes de las personas, es necesario conocer qué le llama la atención en lo divino
y que Dios puede poner en el sentir de la gente para determinar hacer tal o cual cosa, y eso es meramente divino. Espiritualmente, esto es importante, pues Dios, además de reconocernos como una posición de hijo, como ya leímos en Isaías 61:10, manto de justicia y de salvación, también nos pondrá un manto de profeta, apóstol, evangelista, maestro o pastor. ¿Podemos recibir esto en el Espíritu? Sí, sí podemos. Me acuerdo de un testimonio de una hermana que hace algunos meses nos estuvo platicando que ella en sus quehaceres, el Señor la comenzó a liberar de cadenas de opresión. Esta hermana, ella vio en el Espíritu que cuando ella estaba lavando, el Señor le quitaba una ropa vieja, sucia, y que ponía un manto blanco sobre ella. El versículo que ella decía era lo siguiente: con cánticos de liberación me rodearás. Al shofar, el jubileo, las cadenas se abren ya. Ella vio que le fue quitada una vestidura y le fue puesta otra. Eso espiritualmente lo vio ella en una visión, lavando los trastes, lavando la ropa, pero fue lavando la ropa. Y esta hija del Señor vio que la ropa espiritualmente le fue cambiada, le fue restaurada. ¿Sabes? En algún momento de nuestro caminar en el Señor tenemos las vestiduras tan de la batalla, por así decirlo, que el Señor constantemente igual nos anima a lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Y ahorita vamos a tocar también ese punto más adelante. Pero ella decía que le fueron quitadas vestiduras para ponerle otras nuevas. O sea que el Señor también nos cambia el manto o las vestiduras cada vez que trabajamos. Es posible, es de hecho una verdad espiritual que traemos el día de hoy. Cuando tú trabajas para el reino y te has desgastado, el Señor te cambia la vestidura espiritual. ¿Cómo pasa esto? Revestidos del hombre nuevo. Dios nos transforma por medio de nuestros pensamientos, y espiritualmente hay una acción que tú puedes sentir en tu cuerpo, que puedes sentir en tu mente, que puedes sentir en tu espíritu, porque lo que opera es espiritual, que se refleja en lo físico. Y ahorita vamos a ver este punto. Dios, por medio de los siervos, confirmará estas palabras a su iglesia. Conocer la posición que usted tiene, que usted puede tener en el reino de Dios, es algo importante. Cuando uno es bebé en Cristo, el nombre apantalla, pero cuando es maduro y comienza a crecer, el llamado comienza a ser evidente, no se puede negar. Se ve en la persona espiritualmente hablando. Jesús en los últimos días prepara sin conocimiento alguno y por el Espíritu de Dios a gente que tiene reservada para estos últimos días, sin conocimientos de teología o alguna trayectoria de preparación para hacer la obra en estos últimos días, pues Dios en lo natural acelerará las cosas, pues eventos externos mundiales que no son ajenos a la iglesia harán que muchos volteen la mirada al Señor y se pongan las pilas para hacer la obra que Dios les encomienda. Seremos llamados por Dios. Si usted está escuchando esta prédica, a lo mejor tal vez Dios le ha estado llamando, pero a lo mejor tal vez usted no había como puesto atención a esto. Espero que esta predicación sea un llamado para usted de confirmación de lo que Dios le está hablando a su vida. Mateo 22 nos habla de que habrá gente preparada con sus vestidos, pero otros no podrán entrar a esas bodas porque no estaban preparados. Dios en este tiempo le moverá a usted y a mí a realizar obra de Dios en el Espíritu de manera apresurada, pues los tiempos de gracia se terminaron. En México, Dios llamará a gente al arrepentimiento cuando las cosas físicas sean sacudidas, generando Dios una iglesia preparada para cuando Dios venga en el arrebatamiento, arpazo, algo violento, ser tomado de manera violenta de esta tierra, en meses previos o días previos a o durante los dolores de parto,
muchas cosas se acelerarán, de manera que cualquier estructura humana será sacudida, y en el espíritu tendremos el anhelo de proclamar el mensaje de salvación, pues habrá poco tiempo. Últimamente, el Señor me ha movido a investigar toda esta parte. Estamos llegando a la conclusión de que podría ser todo al mismo tiempo. Que se suelte una nueva pandemia, que haya guerra, tiempo de confusión, para que la bestia ascienda y todos la volten a ver. Pero Dios estará llamando antes, en oración, por sueño. Los despertará a las 3 de la mañana para que comencemos a orar. Es lo que el Señor está haciendo en México. Lo hace con un servidor. Lo despiertan en la mañana a orar, a interceder por gente específica de las iglesias alrededor del mundo, no solamente en esta ciudad. Apocalipsis 3:18. Vamos ahí. Vamos primero a Mateo. Vamos a leer un poquito de la escritura. Mateo capítulo 22. Dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. Vámonos al verso 14. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Hay que estar en posición para estar vestido para este punto. ¿Cómo estamos preparados si no sabemos? Bueno, aquí le voy a dar una clave que podría ayudarle. Y se encuentra en Apocalipsis 3:18. El punto central que estamos tocando ahorita es el manto, cómo estar revestidos. ¿Se puede tener una sensación física de estar descobijado cuando no hacemos la voluntad de Dios? Eso es lo que vamos a descubrir en esta noche. Apocalipsis 3:18 dice: ok, ya lo tenemos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Apocalipsis 3:18 nos habla de una iglesia tibia que ha permitido que el mundo entre a la iglesia. Este verso 18, vestiduras blancas, nos habla de una desnudez en la iglesia de la Odisea, pero realmente ¿de qué vestidura está hablando aquí? Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El Señor aquí habla algo poderoso. Vestiduras quiere decir en griego imatia o imation, imatia o imation. Y aquí habla de un vestido interior o exterior, o sea, el espíritu. Debe ser revestido también de algo, confianza, algo que Adán tenía desde el principio, pero que durante la caída por la desobediencia del hombre, Adán estaba desnudo, había perdido una vestidura espiritual que le daba la confianza de que en la presencia de Dios no iba a ser señalado o sorprendido de algo, en este caso de su desnudez espiritual, no la física. La vergüenza de la caída hizo que Adán se cubriera de delantales para paliar esa vergüenza que ya tenía. Esta palabra imatia en Apocalipsis 3:18 significa capa, manto, ropa, vestido, vestidura o vestir. ¿Qué implica esto? Que muchos de la iglesia de la Odisea, por el pecado, tienen vergüenza,
pues no están vestidos con una vestidura espiritual. Satanás no se preocupará tanto porque caigas en el pecado, sino porque no sabiendo que eres vestido de la confianza de Dios y la posición que tienes como hijo, él hará todo lo posible para que caigas y tengas vergüenza espiritual por el pecado. No tendrás la confianza de acercarte a Dios, pues te ha quitado tu vestidura. Por eso es muy importante ser vestidos. Y en este último tiempo, muchos hijos e hijas de Dios batallan porque no se acercan a la iglesia, no se sienten con la confianza de acercarse a Dios porque no saben esto, que el enemigo les ha despojado de sus ropas reales, de las cuales muchos de nosotros tenemos, pero pocos nos dicen que tenemos. Que este mensaje nos dé un poquito de luz todavía. Proseguimos. Aquí es importante saber que la vestidura espiritual, lo espiritual, sino de lo contrario, como Satanás se presentó cuando los hijos de Dios vinieron frente a Dios, en los cuales también se encontraba el enemigo. Job capítulo 1 versículo 6 nos puede dar una clave de esto. Y para esto vamos a ir a un lenguaje antiguo. ¿Sabía usted que el libro de Job es mucho anterior al libro del Éxodo? Anterior al Génesis también, anterior al Pentateuco. Se cree que fue el primer libro en ser escrito. En otro estudio daremos bases con las cuales podemos llegar a una conclusión de que Job fue el primer libro escrito, antes que la ley, antes que la Torá. Vamos a Job capítulo 1 versículo 6 para comenzar a comentar este secreto que Dios nos está regalando el día de hoy. Vestidos, vestidas. Job 1:6 dice así: aconteció cierto día que vinieron los hijos de Elohim para presentarse ante Yahweh, entre los cuales también llegó Satanás para presentarse ante Yahweh, ante Dios. Entonces Yahweh, Dios, preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Yahweh diciendo: he rondado por la tierra y anduve por ella. Luego Yahweh dijo a Satanás: ¿has considerado ya a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón íntegro y recto, temeroso ante Dios y apartado del mal? Respondió Satanás y le dijo a Yahweh: ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿Has hecho reposar tu mano sobre él, sobre su casa, sobre sus hijos y sobre todo lo que tiene en todo lugar? Has bendecido la obra de sus manos y has multiplicado sus posesiones sobre la tierra. Pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Entonces Yahweh dijo a Satanás: he aquí entrego en tus manos todo lo que tiene, solo que no extiendas tu mano contra él. ¿Contra qué persona se estaba refiriendo el Señor Todopoderoso? Hablaba de la vestidura de él. Porque si usted se fija, pasajes posteriores, Job se tocaba con un tiesto, se rascaba, pero su espíritu no fue tocado. ¿Eso qué simbolizaba? Que en lo físico él tenía una enfermedad. Él tenía una enfermedad, pero su espíritu no fue tocado. Y eso nos da una poderosa verdad. El enemigo no nos toca si estamos revestidos de la presencia de Dios, de manto de salvación, de vestido de justicia. ¿Cómo tenemos estos vestidos? Vamos adelante. Job 1:6. Aquí una pregunta interesante que hay que plantearnos. ¿Qué robó el adversario de nuestras almas para presentarse delante de Dios? ¿Y cómo pudo presentarse ante Dios siendo un imitador, un ladrón y un asesino? A menos que haya robado la ropa de alguien más, en cuyo caso el tema de la vestidura espiritual cobra mucha relevancia. Analicemos a fondo y vayamos a Génesis 1:26. Vamos allá. Génesis 1:26.
Vamos con nuestra super Biblia a Génesis 1:26. Ok. Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Primer manto o vestidura espiritual. Cuando Dios hizo al hombre, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo hicieron al hombre a su imagen. En hebreo, tselem, que quiere decir fantasma, figura representativa de Dios. El ser imagen, semejanza, igual a demut, palabra hebrea para semejanza, quiere decir un modelo concreto de hombre espiritual, con apariencia espiritual. Adán era un hombre espiritual. Dios primero formó el espíritu como vestidura. Adán estaba vestido con la gloria de Dios, una vestidura espiritual. Dios hizo el espíritu primero. Y luego, en Génesis 2:7, después Dios hace al hombre del polvo de la tierra. Vamos para allá. Génesis 2:7 dice: Entonces del polvo de la tierra, Dios el Señor, versión Reina Valera contemporánea, formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Génesis 2:7, del polvo de la tierra, la palabra para polvo. Dios hizo primero lo espiritual y luego después lo físico. ¿Qué dice en Génesis 2:7? Dios primero hizo una imagen en Génesis 1:26 y luego Dios hizo una forma en Génesis 2:7. El cuerpo de Adán y Eva, el físico, estaba revestido por el espíritu. Por eso ellos no tenían vergüenza, sino confianza, pues estaban revestidos de la confianza, de la gloria de Dios. En el principio, ellos no tenían idea de sus cuerpos físicos. En su cuerpo físico estaba escondido su espíritu, y no el espíritu por el cuerpo. Génesis 1, Dios hizo un espíritu. Génesis 2, la forma se llamaba hombre, la imagen se llamaba espíritu. El alma es la fuerza vital, el intelecto o inspiración divina en el sentido de los sentimientos. Y aquí tenemos las tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Génesis 2:7, aliento de vida. Tú no eres carne, eres espíritu. El espíritu es quien son, no la carne. Tú no eres un ser humano buscando una experiencia espiritual. Tú eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Por eso es que no te gusta estar deprimido. La depresión no es una experiencia espiritual, es una experiencia humana. Tampoco no nos gusta estar tristes. No es nuestra experiencia de Dios. Somos seres espirituales. Cuando Adán y Eva pecaron, los ojos de Adán y Eva se abrieron. Algunos dicen que perdieron autoridad, otros dominio. Adán y Eva perdieron ropa. No puedes servir a Dios desnudo. Éxodo 28, 2, 3 nos da otra clave. Vamos para allá. Éxodo 2:10 dice lo siguiente. 28, 2 y 3. Dice así la palabra. Vamos a leer desde el 1. Dice así: harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y sus hijos con él, a fin de que Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, me sirvan como sacerdotes. Harán vestiduras santas para tu hermano Aarón, para honra y esplendor. Y hablarás a los hijos los más diestros artífices, a los cuales he llenado de espíritu de sabiduría, para que ellos confeccionen las vestiduras santas de Aarón.
a fin de consagrarlo para que me sirva como sacerdote. Aquí está algo muy interesante. Y vamos para allá, voy a la carga. Cuando pecas, te sientes como desnudo. Y lo segundo es que no quieres volver a la iglesia, porque no podemos servir a Dios sin un manto, sin una vestidura. Se sufre por la falta de vestidura espiritual, y la iglesia sufre porque no tiene vestiduras espirituales. El problema es que estás desnudo en el espíritu. Cuando estás desnudo te escondes de Dios, no quieres apartar tiempo para Dios. Y en este caminar de la fe me ha pasado que a veces uno no quiere estar en la iglesia, uno a veces no quiere leer, a veces uno no quiere orar. ¿Por qué? Porque el enemigo está robándonos el manto. De tener la confianza delante de Dios, de presentarte ante nuestro Rey y decirle: tú eres el Señor, tú eres nuestro todo, Padre, y porque estoy vestido, porque tú me revestiste, Señor, por medio del sacrificio de tu Hijo, puedo presentarme ante ti el día de hoy, sirviéndote con reverencia, con santidad, porque tengo la confianza de que tú me escuchas. ¡Qué tremendo! Y la gloria sea al Señor por esto. Lucas 8, 26 al 39 nos da otra pauta que vamos a tocar en esta noche y que todavía apunta a otras cosas más. Lucas 8, 26 al 39. Prosigo leyendo. Dice así: habiendo navegado, llegaron a la región de los Gadarenos, que está a la orilla opuesta frente a Galilea. Y al bajar a tierra, le salió al encuentro un varón de la ciudad que estaba poseído por un espíritu maligno desde hacía mucho tiempo. Ponga atención a este punto. Este no se ponía ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Y cuando vio a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz: ¿qué hay entre tú y nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Porque Jesús ordenaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, porque lo había poseído desde hacía mucho tiempo, y para protegerlo lo ataban con cadenas y con grilletes, pero rompiendo sus cadenas, el espíritu maligno lo impulsaba al desierto. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos espíritus malignos se habían metido en él. Algunos cuentan que 5,000 por el conteo de las legiones romanas que estaban en esa época. Una legión romana eran 5,000 personas. Imagínate, 5,000 microespíritus malignos en un cuerpo físico. Impresionante. Con esto se rompe todo lo de la teoría de que en nuestro universo dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, a menos que haya una cuarta dimensión, a menos que en la dimensión espiritual otra cosa se pueda meter. ¿Qué se puede meter? Pueden ser dos cosas: o un espíritu inmundo o el Espíritu Santo de Dios. Preferimos tener al Espíritu Santo de Dios, nuestro amigo. Continuó diciendo, versículo 31: y ellos le suplicaban que no les mandara que se fueran al abismo profundo, y había allí una gran piara de cerdos paciendo en el monte, y les suplicaban que los dejase entrar en los cerdos. Y él les dio permiso. Al salir los espíritus malignos del varón, se metieron en los cerdos, y la piara completa fue y se precipitó al lago por un acantilado y se ahogaron. Al ver lo que había acontecido, los que apacentaban huyeron y lo contaron en las ciudades y por las aldeas. Algunas personas salieron a ver lo que había acontecido, y llegando a quien Jesús, encontraron al varón de quien habían salido los espíritus malignos, vestido y en su cabal juicio, sentado a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido restaurado el varón que había estado poseído. Entonces toda la multitud de gadarenos les pedía que se alejara de ellos, porque se había apoderado de ellos mucho miedo. Entonces Jesús abordó la barca y se alejó de ellos. Pero el varón de quien habían salido los espíritus malignos les suplicaba que les permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió diciéndole:
vuelve a tu casa y cuenta las cosas que ha hecho Dios por ti. Y se fue proclamando por toda la ciudad las cosas que Jesús había hecho por él. Esta historia nos habla acerca del endemoniado gadareno. En el versículo 27 vemos que no tenía ropa, como bien leímos ahorita. En el versículo 35 ya estaba vestido de la ropa, y la ropa cuenta mucho. Eres lo que vistes. El espíritu que traes es lo que en el cuerpo, lo que te vas a vestir. Vámonos a otro ejemplo. José el soñador. Su papá le había dado una túnica de colores. Los hermanos tenían envidia de él. ¿Por qué? Porque interpretaba sueños. Ahora, aquí hay un punto bien importante en José. La túnica era José, la vestidura espiritual era José. Los hermanos de José sabían algo. ¿Y qué le quitaron? La túnica. ¿Él dejó de tener sueños y visiones? No. Pero lo que nos hace delante de Dios algo son los vestidos. Vamos para allá. Vamos a Génesis, vamos a José. Vamos a leer un poco esta historia. Sucedió que José, aquí está, Génesis 37, versículo 2. Estas fueron las generaciones de Jacob. José era de 17 años de edad cuando pastoreaba las ovejas con sus hermanos, y él estaba criado con los hijos de las mujeres de su padre, Silpa y Bila. Y José trajo a su padre informes negativos acerca de ellos. E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, por cuanto él era el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica con mangas largas. Pero sus hermanos se dieron cuenta de que su padre lo amaba más que a todos ellos y lo odiaron y no podían hablarle pacíficamente. Aquí tenemos algo muy importante. Cuando una persona tiene sueños, visiones y revelaciones, el ambiente a su alrededor será hostil. Eso es una realidad. Espiritualmente el enemigo levantará hordas para hacernos creer la mentira del enemigo y que nosotros no podamos avanzar espiritualmente en nuestro plano que el Señor nos ha llamado. Somos lo que vestimos delante de Dios. Los hermanos de José sabían esto. Le quitaron la túnica por envidia. Los hermanos de José representan un poquito lo que es la oposición del enemigo a ciertas personas espiritualmente hablando. ¿Por qué? Por lo que Dios como manto les ha dado a ellos. Y no lo que visten en los domingos. No cómo se presentan exteriormente, sino interiormente. Porque sabe Dios qué altura Dios nos ha dado, qué posición nos ha dado. Y me acuerdo mucho del Salmo 40 que dice: pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 40, versículos 1, 2 y 3. Pacientemente esperé a Jehová. Mi alma esperó al Señor. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, como diciendo el Señor: aquí estoy, hijo, para escucharte. ¿Por qué se inclina el Padre? Por esa posición que ya Dios nos dio, que muchos no sabemos. Al menos cuando yo estudiaba esto, el Señor abrió mis ojos y dije: tiene mucha razón, tiene lógica. Porque una de mis preguntas era: ¿cómo era que Adán ya no tenía confianza? ¿Estaba realmente desnudo? ¿O había algo más allí? La vestidura espiritual, la confianza de la presencia de Dios en nuestra vida. Los vestidos importan. ¿De qué despojó Jesús a las potestades y a los principados? Vamos para allá. Colosenses, desde el 2, del 1 hasta el 15,
nos habla de algo poderosamente muy importante. Vamos a Colosenses 2, versículo 15. Ahora con esta otra escritura. Vamos para allá. Somos lo que somos en la vestidura. Colosenses 2, versículos del 1 en adelante. Y cuando estaba leyendo esto, el Señor me regaló algo y quiero compartírtelo. Dice así, Reina Valera 60, porque quiero, Colosenses 2, 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ya de entrada, el Señor nos da y nos pone un pincelazo diciendo que el conocimiento de pleno entendimiento, sus riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre, de Dios el Padre y de Cristo, es que tú y yo somos revestidos, somos y tenemos una posición espiritualmente, obviamente en una humildad ante Dios, pidiendo todo al Padre en su nombre, siempre. Prosigo en el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome. Y aquí el Señor nuestro Dios nos da otra cosa. ¿Puede uno gozarse con otra persona a distancia? Sí, porque espiritualmente, al estar revestidos de manera igual, uno puede saber qué está aconteciendo. En cierto lugar. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y es importante las acciones de gracias siempre. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando dice habita corporalmente, dice que todo el poder de Cristo, el Señor, en su cuerpo, en su espíritu y en su mente, su alma estaba. O sea, era un hombre, pero no dejaba de ser Dios. Y otra cosa, nuestro Señor también estaba revestido espiritualmente hablando. Aquí el Señor nos da una pauta, porque dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pleno, ¿qué quiere decir? El máximo desarrollo del Hijo de Dios en la tierra. Y no porque tenga una capacidad, sino porque Él lo llena todo. Simplemente porque Él lo llena todo. Dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también
resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y la palabra despojar cobra sentido aquí. La palabra despojados, o apekdumai, que significa despojar o habiendo desnudado a los principados, nos dice que se les quitó una vestidura, una autoridad. Si leemos con cuidado desde el 2.1, Pablo estaba preocupado porque aprendieran a entender las riquezas de pleno entendimiento. ¿Qué es esto? Que para estar en la presencia de Dios, como comentábamos antes, debemos tener esta vestidura de la cual hemos estado hablando, y no solo cuando ya creemos y tenemos este manto de salvación y justicia, Isaías 61:10. También hay mantos de oración que nos hacen estar seguros en la presencia de Dios, para cuando clamamos al Señor, Él nos responda. Y esto es un secreto celestial. Por eso Pablo escribía esto. Y no solo eso, Cristo se confirma en el versículo 9 de Colosenses 2 como esa plenitud, pleroma, que deriva de otra palabra que es pleró, que significa atiborrar, suplir, hacer repleto, rellenar un hueco. Se entiende que Cristo nos reviste para que nadie nos diga que somos para que nadie nos diga que somos plenos. Si Cristo fue pleno y aún en su cuerpo está el poder. Al ser nosotros templo del Espíritu, somos revestidos en él. Y aquí la frase es: que nadie nos diga que no estamos revestidos de Cristo. Al contrario, estamos revestidos de Cristo. Porque si Cristo fue pleno y aún en su cuerpo estaba el poder, al ser nosotros templo del Espíritu, somos revestidos en él. José, cuando perdió la túnica, Potifar le dio otro manto. Potifar le dio vestidos. La esposa de Potifar, capítulos más adelante del capítulo 38 de Génesis, cuando José fue a hacer su oficio, se quedó con su ropa. ¿Qué le quería quitar la esposa de Potifar a José? Sus vestiduras. ¿Qué representan entonces las vestiduras de Dios? La autoridad, aún también para que todo lo que hagamos con nuestras manos nos salga bien, nos bendiga el Señor. ¿Qué quería quitarle la esposa de Potifar? Rebajarlo a una esclavitud. Y aunque José era esclavo, él sabía qué posición tenía delante de Dios José. Y no se nos dice el nombre de la esposa de Potifar. Algunos piensan que era llamada Célica, como un coche de hace muchos años que salió en una película famosísima de Hollywood, de arrancones y todo ese asunto. Célica quería tomar el vestido de José. ¿Qué representaba el vestido de José? Plenitud, cobijo, seguridad de que Dios está contigo. Satanás representa a la esposa de Potifar queriendo asaltar nuestra integridad espiritual para que seamos desnudos y no tengamos esa confianza plena de acercarnos a Dios. El manto que tú tienes es el secreto para acceder a Dios. ¿Cómo tuvo acceso el enemigo a la presencia de Dios en el libro de Job, como comentábamos anteriormente? El enemigo necesitaba vestiduras espirituales para entrar. Se las había despojado a Adán y Eva. Cuida lo que espiritualmente te fue entregado. Cada prédica, cada palabra profética, cada oración que haces al Señor, le gusta porque tú y yo necesitamos ser revestidos. Somos lo que vestimos, depende del espíritu que tengamos dentro. Si en nosotros está la oración, echemos mano.
Si está la sanidad, echemos mano de ella. Si está la palabra de gracia sazonada, echemos mano de ella. No es lo mismo tener unción que tener el manto de. No todos los pastores son pastores, por decirlo de algún modo, porque sus características espirituales y por el tipo de cómo son y el espíritu que tienen dirá muchas cosas de ellos, de sus emociones, de su interior. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Ya para cerrar este estudio. Dice la palabra de Dios. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Para entrar por las puertas en la ciudad. Entrar por las puertas significa poder acceder al cielo con vestiduras blancas. Apocalipsis 19, 8. A nosotros nos es concedido vestir de lino fino, que son acciones justas. Vamos para allá. Apocalipsis 19, 8. Aquí lo tengo. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿qué, Gerson? Tenemos entonces que preservarnos en santidad para tener acceso a estas vestiduras de lino fino. Así es. O sea que traemos mucha ropa espiritual cargando. Así es. Posiblemente así es. Hemos visto esas ropas de salvación, de vestiduras blancas. Sí, las tenemos. Apocalipsis 19:10 dice así: yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. A los que tienen el testimonio de Jesús están revestidos de espíritu, manto de profecía. Tienen el testimonio de Jesús, porque el espíritu de Jesús también es el testimonio, es el espíritu de la profecía. Quiere decir que un don profético para poder comunicar palabra a la iglesia y edificarla de este modo. Preguntémosle a Dios de qué somos revestidos y qué él ha dicho de nosotros desde tiempos de la antigüedad. Preguntémosle sus secretos preguntémosle sus secretos cada uno de nosotros en nuestro cuarto de guerra. Inclina tu cabeza conmigo, si eres tan amable. Vamos a darle gracias al Padre Celestial por esta escritura que Él nos ha revelado para gloria de su nombre. Al Señor sea toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias, todopoderoso Dios, porque eres bueno y eres poderoso. Te damos gloria y honra, Señor. Padre, en esta hora pongo en tus manos, Señor, esta palabra que hemos hablado. Señor, que edifique las vidas de aquellos, Padre, que están buscando respuestas. Y que si encontraron, Padre, una respuesta, mi Señor, ellos puedan tener, Padre, la confianza de acercarse a ti, Padre, en oración, en llanto, en clamor, Señor. Padre, que seamos como José. Tengamos gracia, Padre, para entrar a tu presencia, Padre, pero también, mi Señor, que lo que el enemigo nos quiere robar, no le demos permiso, no le demos chance, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a ponernos toda la armadura, Padre, para estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, Padre, que no nos roben, Señor, nuestra vestidura. Padre Todopoderoso, pongo en tus manos las personas que verán este mensaje, a los hijos e hijas tuyos, Padre,
que van a ver este mensaje, Señor, que buscan, Señor y Padre, un entendimiento más claro de tu palabra, que buscan, Padre, ser revestidos, Señor, de la imagen de Dios en sus vidas. Señor, hoy hemos aprendido que somos seres espirituales en un cuerpo físico. Señor, gracias. Gracias, Señor, por abrirnos estos secretos, Padre, para nosotros. Como dice tu palabra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado, Señor, a los niños. Y esto lo decía Jesús porque se había regocijado en el Espíritu, Señor. Y los apóstoles vieron, Padre, al Señor regocijarse en el Espíritu, Señor. ¿Cómo no nosotros vamos a regocijarnos también con nuestro amado? Padre Todopoderoso, gracias, porque somos revestidos no solo de salvación, no solo de manto de justicia, Señor, sino también, Padre, con una habilitación, Padre, en el Espíritu. Seamos pastores, profetas, maestros, evangelistas. Señor, lo que tú tengas, Padre, para cada hijo o hija de Dios, mi Señor, revélaselos. Dales pautas, mi Señor, para que ellos, mi Señor, sean animados y busquen tu rostro, busquen tu palabra, busquen, Señor, el entendimiento, Padre, que está escondido, mi Señor, en tus páginas, oh Dios, porque es palabra pura, Señor. Que en estos tiempos, Padre, tan difíciles, muchos, mi Señor, a lo mejor no lo saben. Padre, que estas llaves, Señor, puedan abrir claves, Padre, para sus vidas y para un entendimiento pleno, Señor, de a dónde caminan. Señor, bendigo la vida de todos aquellos, Padre, que escucharán este video y del que subiremos, Padre, a los canales, Padre, para que más gente, Señor, se nutra de la Escritura. Padre, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres poderoso. Porque tú perfeccionas a los santos, Padre, para tus trabajos, Señor. Para que lleguemos a esa unidad, Padre, como hijos tuyos. Señor, bendigo a cada amigo, a cada amiga que verá este video, a cada hermano o hermana, mi Señor, que verá este video, Padre, para su edificación. Los bendecimos, Padre, desde ya, mi Señor. Ata al devorador, Señor, y Padre, échalo fuera, Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, mi Señor, extiéndete sobre nuestras vidas. Sé, Señor, aún más, Señor, sobre nuestros corazones, sobre nuestros pensamientos, sobre lo que tú has depositado, Padre, para cubrirnos, mi Señor, y que no se vea, Padre, nuestra desnudez. Padre, te doy gracias. Señor, queremos ampararnos bajo la sombra de tus alas en todo tiempo. Señor, gracias, oh amado Dios Todopoderoso. Dejamos este tiempo en tu presencia y te damos la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, gracias por haber sintonizado este tiempo en su presencia. Les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, al canal de Facebook, GONRZ. Nos busquen, o si buscan en el YouTube, ahí les habrá, ¿cómo se llama? Les saldrá Gerson Nájera Prédicas, y así podrán dar con este mensaje. O si quieren visitarnos a través de nuestro sitio de internet, de este Facebook, de este humilde servidor, igual les agradecemos. Compartan este material porque seguro sea edificación para otros. Que la paz de Dios sea contigo. Igual, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Hasta pronto. Corte ya.